en tu vida también, u otros salmos que han sido de bendición a tu vida. En algún momento en el estudio del jueves hablamos acerca de los salmos que han sido de bendición para nosotros. El versículo 17 del Salmo 40 para mí es tremendo cuando el salmista dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Es un tremendo texto, aunque no lo vamos a ver hoy día, vamos a ver solamente del 1 al 3 del Salmo 40. Los salmos son realmente un consuelo a nuestros corazones. Vamos a orar y luego leer el Salmo 40 del 1 al 3. Oremos. Dios bendito y Padre eterno, queremos dirigirnos una vez más delante de su presencia para agradecerle, Señor, el poder abrir las Escrituras y el poder ser alimentados, Señor, con su palabra. Permite que esta palabra, Señor, pueda ser poderosa para el consuelo de nuestros corazones, para despertar nuestra alma, Señor, y también traer a la salvación a aquellos que no te conocen. Padre, es tu palabra y tu palabra es poderosa. Tu evangelio, Señor, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Confiamos, Señor, en el poder de tu palabra y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. El libro de los Salmos, para los que no saben, se compone de 150 salmos. Y normalmente le atribuimos a David la composición de los salmos, pero no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Hay muchos salmos, quizás más o menos 80 o más salmos que fueron escritos por el rey David, pero hay otras composiciones también muy hermosas que fueron hechas por Asaf, por ejemplo. Hay un salmo que fue escrito por Moisés, el Salmo 90. Recuerda ese famoso salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hay otros salmos escritos por los hijos de Coré. Y bueno, tenemos diferentes tipos de salmos. Salmos que son alabanza. El Salmo 9, por ejemplo: te alabaré, oh Jehová, dice, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Hay muchos salmos que son de alabanza al Señor. Otros salmos que son oraciones, el Salmo 5 que nosotros lo cantamos: escucha, oh Jehová, mi clamor, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, dice el salmista en el Salmo 5, ese precioso salmo. Hay salmos que son también acciones de gracias, como el Salmo 75, gracias te damos, oh Dios, y comienza el salmista ahí una acción de gracia. Hay salmos que tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, salmos mesiánicos. Aunque todos los salmos y todo el libro podemos llevarlo a Cristo, hay salmos específicos que son profecías, anuncios acerca de nuestro Señor Jesucristo, como el Salmo 22, ¿cierto? Que comienza con las palabras que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Salmo 22 dice que repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Hay otros salmos que son preciosas confesiones de pecado, como el Salmo 51. ¿Cierto? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice el salmista ahí: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y ahí David está confesando su pecado después de haber cometido, ¿cierto?, un adulterio y también un asesinato, que fue algo terrible. Una mancha negra, ¿cierto?, en la vida de David, en la vida del gran rey David. Y hay otros salmos que son imprecatorios, se le llaman salmos imprecatorios, que son imprecaciones. O sea, cuando alguien desea, ¿cierto?, que le suceda algo malo a alguien, producto de lo que le ha hecho. Y de eso hay salmos, ¿cierto?, donde David le dice al Señor que se vengue de sus enemigos. Por ejemplo, el Salmo 79 dice: derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen
y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Hay una imprecación de parte del salmista. Y hay salmos, como el de hoy, el que vamos a leer hoy, que para mí son cuadros claros de la salvación, del rescate que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros vemos en estos 3 versículos un rescate de Dios, una mano de Dios sacando de la desesperación, del lodo cenagoso al salmista. Y nos enseña varias cosas, hermanos y amigos, porque realmente todos enfrentamos en la vida momentos en que parece que estuviéramos atrapados en un pozo de desesperación. ¿Has vivido esos momentos en tu vida donde te sientes atrapado, donde te sientes en un hoyo, donde tú dices, en todo lo que hago, nada me sale bien? Más bien, me estoy hundiendo cada vez más. Y somos incapaces de salir de ese hoyo por nuestras propias fuerzas. Entonces todos, creo yo, hemos estado en esa condición. Entonces este salmo lo que hace es recordarnos que Dios oye nuestro clamor. Hermano, nunca olvides eso, que Dios oye el clamor de sus hijos. Que Dios oye el clamor de aquellos que le invocan con sinceridad, de aquellos que le invocan con humildad. Y Dios oye ese clamor y también interviene con ese brazo poderoso que Él tiene para salvarnos y rescatarnos. Levantarnos, como dice el salmista, y ponernos en un terreno firme. Cuando estábamos en lugares movedizos, ¿cierto? En arenas movedizas, hundiéndonos cada día más, el Señor nos saca de ahí, nos rescata y nos pone en tierra firme. Eso es lo que hace la mano del Señor. Entonces, realmente este salmo es un llamado a poder confiar en el poder de Dios. A veces, hermanos, en los momentos de aflicción, al último que acudimos es a Dios. Pasamos por todos los procesos humanos posibles, luchamos con nuestras fuerzas para poder salir de ese hoyo de desesperación y lo último que hacemos es orar. Lo último que hacemos es clamar a Dios. Es pedir que esa mano fuerte, que ese brazo poderoso nos rescate, nos saque de ese hoyo de desesperación en el cual estamos. Imagínate ahí atrapado en arenas movedizas. Siempre se ve eso en las películas, ¿cierto? Cuando la gente cae en pantanos, en arenas movedizas, y ahí comienza a hundirse. Y cuanto más intenta salir por sus propios medios, cuanto más intenta salvarse, más profundo se hunde. Eso es lo que está reflejando el salmista en este salmo. La desesperación aumenta. ¿Cierto? Imagínate, o ahogándote. Las personas que han sufrido eso de ahogarse en medio del mar, en algún lugar, y cuando estás ahí ahogándote desesperado, queriendo que alguien te rescate, y mientras más luchas para salir, más te hundes. Pero alguien en algún momento extiende un brazo, viene a tu rescate y te saca, te salva del peligro y te pone en un lugar firme, en terreno sólido, para que puedas respirar, para que puedas descansar, para que puedas dejar de luchar. Y esa es la mano de Dios. El único que puede hacer eso en nuestra vida, en algunos momentos, hermanos, es Dios. Él nos sostiene, Él nos saca de ese lodo cenagoso y nos pone en tierra firme, en un terreno sólido. Porque Él nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Como decía, citaba el Salmo 5, el salmista dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Es a quien debemos acudir. Él es nuestra roca, cantamos, siempre hablamos por los textos bíblicos. Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio. El salmista ahí dijo en el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El salmista también en el Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Y conocemos esos textos y acudimos a ellos a veces. Pero hermanos, a veces no consideramos a Dios la fuente primaria de nuestro rescate. Acudimos a métodos humanos, buscamos soluciones por nuestra cuenta. ¿No te ha pasado eso? Que
que a veces en medio de la desesperación y quizás de cosas pequeñas en tu vida, cuando las cosas escapan de tu control, acudimos a muchas cosas y de repente nos damos cuenta, oye, pero no he orado por esto. No le he pedido al Señor que me ayude. No he clamado a Dios por su asistencia. Y esa era la solución. Podríamos citar muchísimos textos, hermanos, acerca del afán, de la preocupación, que nos hablan del cuidado del Señor. Por ejemplo, Jeremías 33, cuando el Señor dice ahí, o el profeta, el Señor a través del profeta, clama a mí y yo te responderé. O el Salmo 55, donde dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, porque no dejará para siempre caído al justo. O el Salmo que una vez enseñamos un día jueves, en el día que temo, ¿qué decía el salmista? Yo en ti confío. Pero ¿qué dijimos en esa enseñanza? En el día que temo, a veces acudimos a otras cosas, ¿cierto? En el día de la desesperación, acudo a métodos humanos y no decimos yo en ti confío. Y es algo que nos pasa por la incredulidad de nuestro corazón. Quizás te sientes atrapado hoy, viniste en alguna dificultad, te sientes ahí en el lodo cenagoso. Bueno, quiero que a través de este texto podamos ver cómo Dios rescata con su brazo poderoso, cómo Dios puede restaurar nuestra alma, cómo Dios puede devolvernos la paz a través de su poder, cómo puede darnos gozo nuevamente y cómo el salmista David lo expresa en este texto. No sabemos con seguridad en qué evento de su vida David escribió este salmo. No tenemos esa certeza, pero probablemente, y ojo, digo probablemente, David escribió este salmo en medio de ese mismo pecado en el cual escribió el Salmo 51 y el Salmo 32. Recuerda el Salmo 32 donde David dice que es bienaventurado, dichoso, bendecido por Dios aquel varón que ha sido perdonado su pecado, que ha sido cubierto su pecado. Porque él dice, mientras callé, o sea, mientras yo tuve ese pecado oculto que me llevó a este pozo de desesperación, dice, se envejecieron mis huesos. Usa esa alegoría para ejemplificar lo que él sentía, lo que le estaba pasando en su interior. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, todo el gozo del Señor, toda la dicha que había en su corazón se volvió en sequedad, producto del pecado, porque eso es lo que hace el pecado. Pero luego dice David, y gloria a Dios por eso, mi pecado te declaré, confesó, Salmo 51, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que nos da una y otra oportunidad, que nos perdona una y otra vez, a pesar de nuestra rebelión, a pesar de que a veces le damos la espalda a Él. Dios sigue perdonándonos, Dios sigue ayudándonos. Por eso dice Miqueas, ¿qué Dios como tú? No hay otro como Él, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia. Y esa es la esperanza que tenemos. Si tú has pecado, si estás en ese hoyo de desesperación, producto del desánimo, producto de algún pecado encubierto, de algún pecado no confesado en tu vida, déjame decirte que Dios puede perdonarte si tú te arrepientes de todo corazón, si tú te vuelves a Él con humildad, reconociendo tu necesidad, reconociendo que tú no puedes luchar solo. Hermano, en medio de estas luchas espirituales, nosotros no podemos luchar solos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para poder salir de esa condición. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó a mí, Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, Él puso mis pies sobre peña. Se da cuenta que Él no pudo hacer absolutamente nada, todo lo hizo Dios, sacándolo de esa condición y poniendo sus pies en tierra firme, en lugar sólido. Solo Dios puede hacer eso en nuestras vidas. Cuando luchamos solos, lo intentamos una y otra vez, pero volvemos a caer. Resurgimos por un momento, temporalmente, y luego volvemos a hundirnos. Porque estamos luchando en nuestras propias fuerzas.
Dice el verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire la espera, la paciencia y el clamor del salmista para luego ver la respuesta de Dios en medio de esta situación. Si tuviéramos que dibujar, yo no sé dibujar, soy muy malo para el dibujo, pero si tuviéramos que dibujar esta escena, si tuviéramos que pintarla o dibujarla o plasmarla en una imagen, ¿cómo plasmaríamos el versículo 1 o el versículo 2? Donde dice que él pacientemente esperó a Jehová, Dios se inclinó ahí a él y le hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Imaginemos ese momento en una imagen. Quizás podríamos plasmarla como un pantano, como un lugar de arenas movedizas, ¿cierto? Como un bosque tenebroso, donde quizás muchas personas que habían caído ahí habían muerto. Imagínense ahí calaveras quizás de personas que estaban en ese lugar, que habían muerto en ese lugar peligroso, un lugar apestoso, unos árboles grotescos, así como de películas de terror, que en la noche espantan, que en la noche tú estás ahí, tienes terror, tienes miedo de lo que te pueda acontecerte. Una hierba seca, una hierba marchitada, maltrecha, descuidada, un lugar no habitable, un lugar peligroso. Y quizás que tiene un letrero ahí, muy grande, que decía, no traspasar. ¿Cierto? Pantano de arenas movedizas. No pasar. Peligro. Imaginemos así este lugar y a un hombre que no obedeció esas señales, que ingresó a ese lugar igualmente a pesar del peligro. Y entró a ese lugar y cayó en ese lodo, en ese barro, en ese lugar de arenas movedizas, y ahora está hasta el pecho sumergido en ese lugar y no hay nadie en ese momento que pueda salvarle. Quizás alzando su mentón ahí, tratando de salir de ese lugar para no hundirse y ahogarse, pero está desesperado, realmente desesperado. Imagínate tú en esa condición, ¿cómo estarías? Se parece a un relato, no sé si ustedes algunos han leído, quizás algunos lo han leído ya, el libro El progreso del peregrino, esa obra de Jan Bunyan. Cuando él habla acerca de que cristiano o peregrino llega al pantano del desaliento. Es un lugar, una escena destacada en el libro del progreso del peregrino, que justamente representa las dificultades, que representa la desesperanza que enfrentan los peregrinos, que enfrentan los cristianos al caminar, camino hacia la ciudad celestial, camino hacia la tierra prometida. Entonces, en esta parte del relato del libro, peregrino o cristiano llega al pantano, a este lugar lodoso, a este lugar peligroso. Es descrito como un terreno fangoso ahí en el libro, que se forma por el pecado, que se forma por la suciedad del corazón del hombre y las dudas que nos oprimen. Entonces, es por eso que se forman y le advierten ahí a Cristiano que es muy difícil salir de ese lugar. Entonces, él está ahí, está atormentado, está hundiéndose, producto de su carga, pero afortunadamente, ¿cierto? Llega un hombre, llega ayuda para rescatarlo de ese lugar. Entonces, él le explica que ese lugar está lleno de temores, está formado por las ansiedades, por los afanes, por las cargas, por las culpas que hay en el corazón de las personas. Entonces, hermanos, yo no sé si a lo mejor tú estás en ese pantano o en ese lugar de arenas movedizas o en ese pantano del desaliento por diversos motivos. Puede ser por diversos motivos. A lo mejor, como decía, es el pecado. El pecado que se ha acumulado en tu corazón, pecados no confesados delante del Señor. Quizás es el desaliento que no has sabido tratarlo en tu corazón
Y ese desaliento, ese desánimo que a veces nos consume, que a veces quita el brillo de nuestro corazón, que no nos permite tener el gozo del Señor en nuestra alma ahí, que no nos permite que nuestra copa esté rebosante. Ese desaliento está ahí en tu corazón y te ha metido y te ha hundido más y más en ese pantano, en ese lugar de arenas movedizas. Quizás es un dolor que está en tu corazón ahí producto de algo que te sucedió. Quizás es algún problema que te aqueja y que la preocupación te ha ido absorbiendo, te ha ido llenando de ansiedad, de afanes y te ha metido, te ha sumergido en ese lodo y te ha quitado el gozo del corazón, te ha quitado la alegría, la paz que solamente Dios puede dar. Hermano mío, son muchos motivos los que pueden tenerte hundido en ese pantano. Y evidentemente, David no está relatando una escena literal que le sucedió a él. No es que él entró en un lodo cenagoso, sino que es una alegoría, sino que está hablando en sentido figurado para ejemplificar lo que a él le estaba pasando interiormente, lo que le estaba pasando en su alma. Es como cuando dice en el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos. No es que literalmente se envejecieron, sino que su vida espiritual comenzó a secarse más y más, producto de él no haber confesado su pecado. Entonces está hablando de una situación espiritual, de algo que estaba sucediendo en su alma, un pantano que succiona, un pantano que traga, que hunde, que enloda, y que era producto de su pecado. No importa quién sea, quién esté presente aquí hoy. Hay algunos que conozco, otros que quizás vienen por primera vez, pero todos tenemos el mismo corazón humano, todos tenemos el mismo corazón con las mismas necesidades, todos luchamos con pecados en nuestra vida y Dios nos ha creado con el propósito de que nosotros le glorifiquemos, le honremos, pero muchas veces le hemos dado la espalda a Dios, quizás tú le has dado la espalda a Dios, y hay un vacío en tu corazón que se ha producido por ese pecado de no honrar a Dios. Quizás hay una desesperación en tu alma que tú quizás no cuentas, que a veces sonreímos, ¿cierto?, con los demás. Tratamos de no mostrar que no estamos bien, pero en lo profundo de nuestro corazón hay un vacío, hay una soledad. Y esa soledad no se puede cubrir con nada en este mundo. Por más que viajes por el mundo, por más que formes una familia, por más que tengas una bonita casa, un lindo auto, esos vacíos no se llenan con esas cosas, porque esos vacíos en el corazón, como decía alguien por ahí, tienen la forma de Dios y solamente Dios puede cubrirlo y solamente Dios puede rescatarnos de ese hoyo. Porque este lodo es profundo. Este lodo atrapa al hombre. Y mientras más pecamos, ¿cierto?, más nos hundimos. Quizás el pecado de David, si fue en esa ocasión, cuando él pecó, fue grave, fue serio, fue vergonzoso, fue un adulterio, algo terrible, fue un asesinato. Y quizás no es nuestro caso, pero las mentiras también enlodan nuestra vida. Las mentiras también nos hunden en el lodo cenagoso. ¿Cuántos hogares han sido destruidos solo por una mentira? Los malos pensamientos manchan la mente. La ira mancha el alma. El odio mancha tu corazón. El asesinato mancha las manos de sangre. El adulterio mancha la pureza del matrimonio. La limpieza, lo honroso que es el matrimonio. Y deja fisuras para siempre. Y la rebelión de los hijos también mancha el hogar. Hay pecados que manchan nuestra vida y nos hunden más y más. Entonces nuestros corazones están manchados, nuestros corazones están contaminados y solamente pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Solamente pueden ser limpiados por el Señor. Si nosotros, amigo mío, tuviéramos aquí los 10 mandamientos, que es la ley de Dios,
si pudiéramos ver esos mandamientos que señalan lo que a Dios le agrada y le desagrada, lo que para Dios es bueno y es malo, si pudiéramos enumerarlos aquí hoy, te darías cuenta que todos nosotros hemos roto los mandamientos de Dios, por lo tanto somos pecadores y necesitados de la gracia de Dios, necesitados del rescate de Dios, de la salvación que solamente Dios puede dar. Algunos mandamientos son que debemos honrar al Señor, que debemos hacer bien a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, como no dar falso testimonio, no codiciar, honrar a nuestro padre y madre. Mandamientos así hemos roto delante del Señor y eso nos constituye inmediatamente pecadores. Entonces David, en medio de esta condición donde él reconoce su pecado, donde él reconoce su necesidad y reconoce que ya no puede hacer absolutamente nada más, que no puede ya seguir luchando, él dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Hermanos, hay aflicciones en nuestra vida, momentos en nuestra vida que no nos queda nada más que hacer que esperar pacientemente a Dios. Que esto ya depende de Dios. Cuando tú dices: yo lo he intentado todo y no he podido. Pero ya si Dios no me saca de aquí, no tengo escapatoria, no tengo salida. Entonces, cuando debo dejar de luchar y comenzar a buscar a Dios y clamar a Dios. Y este esperar en Dios no implicaba una pasiva inactividad. No es que David dijo: ya me resigné, listo, Dios, si tú quieres, sálvame, aquí estoy. Y si muero, muero. No, sino que lo que David relata es una confianza activa en que Dios, en su tiempo perfecto, iba a rescatarle. Él estaba confiando con fe de que Dios podía sacarle de ese lugar. Pacientemente esperé a Jehová. Oyó mi clamor. Él estaba clamando, él estaba pidiendo con fe al Señor que lo rescatara, al Señor que lo ayudara. Entonces el clamor, amigos, hermanos, es un acto de fe. Es un acto de fe. Entonces su oración, su clamor, refleja una dependencia de Dios. Pregunta para nosotros: ¿dependemos de Dios en medio de nuestras dificultades? ¿Clamamos a Dios con fe? ¿Le pedimos al Señor con todo nuestro corazón? Decía Charles Spurgeon, un predicador del pasado: el Señor no nos trata con indiferencia. Cuando clamamos, no solo escucha, sino que se inclina para escucharnos, como un padre cariñoso inclina su oído al susurro de sus hijos. O sea, hermanos, Dios siempre está al pendiente de nosotros. A pesar de que nosotros a veces decimos: no, Dios no me escucha. No, parece que Dios no quiere responderme. No, Dios está al pendiente. Y Dios conoce nuestra necesidad. Y Dios conoce la aflicción de nuestro corazón. Y Él sabe nuestra condición. Y Él, en el momento perfecto, propicio, se va a inclinar a nosotros. Pero debemos clamar con fe. ¿Cómo respondemos nosotros en medio de las pruebas? ¿Cómo respondes tú en medio de estas necesidades? Como decía, buscamos soluciones humanas antes de acudir al trono de la gracia, antes de acudir a Dios. A veces pareciera que Dios es nuestra última opción en medio de la aflicción. Entonces Dios se inclina a él, el salmista se inclina con amor. Él envía su mano poderosa para rescatar a este hombre de este lodo cenagoso. Porque Dios no es un Dios distante. Dios no es un Dios que se aleja de sus hijos, sino un Dios que está cerca de sus hijos. Imagínense, como dijo alguien por ahí, si Él nos buscó cuando nosotros no le amábamos, cuando nosotros éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Tú, si tu hijo tiene una necesidad, si tu hijo cae en un pozo, si tu hijo cae en un hoyo, ¿tú no irías a su rescate, hermano? ¿Tú no irías a ayudarle en medio de esa aflicción? Si él se cae, ¿cierto? Y se rompe sus piernas, se hace una herida, ¿no irías al rescate de tu hijo? Bueno, ¿cuánto más Dios no irá en ayuda de los que le invocan, de los que son suyos? Si dice la Escritura: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, a los que clamen a Él. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios en medio de esta aflicción de David? Dice verso 1 y 2: pacientemente esperé a Jehová,
y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese lodo cenagoso es el pecado, es la aflicción, es algo que te está hundiendo más y más, que te está sumergiendo ahí más y más en ese dolor. Y muchos en medio del dolor deciden, hermanos, acabar con sus vidas. Muchas personas en medio de aflicción de este tipo, en medio de depresiones terribles, deciden tomar un arma y dispararse. Y quedamos impresionados a veces cuando, sobre todo, es alguien famoso. Entonces vemos en los noticieros, o tal deportista, tal actriz, tal cantante, tal empresario, se disparó, tomó algo, hizo algo y atentó contra su vida. Porque la desesperación que produce el pecado es algo terrible, terrible. Entonces hay cosas que no pueden llenar el corazón del hombre, que no pueden alegrar la vida del hombre. Por más dinero que tenga, por más fama que tenga. Porque a veces nosotros creemos que esas son las cosas que nos van a dar alegría permanente, que nos van a dar gozo en nuestro corazón. Y no es así, porque no hay nadie más que Dios que pueda ayudarnos en esos momentos. Entonces el salmista clama al Señor, dice que Dios oyó el clamor. ¿Y qué pasó? Y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, él vio su condición, él vio su necesidad, se dio cuenta y clamó a Dios y Dios lo rescató. ¿Sabe qué? A veces, hermanos, amigos, somos tan orgullosos que no nos damos cuenta de nuestra necesidad. A veces hay tanto orgullo, tanta rebelión en nuestro corazón que no queremos doblegar nuestra vida a Dios. No queremos reconocer que no somos nada delante de su presencia, que le necesitamos constantemente, que si respiramos es por la gracia de Dios. Y no doblegamos nuestro orgullo delante de Él. ¿Por qué tú vas al médico cuando vas al médico? Pues lo más probable es porque sientes algo que está raro en tu cuerpo. No te has sentido muy bien últimamente y piensas que algo malo está pasando en tu interior. Nos sentimos mal, lo reconocemos, lo admitimos y sabemos que necesitamos ayuda. Así también es en la vida espiritual. Debes primero reconocer que necesitas ayuda. Debes reconocer que hay una necesidad en tu alma, en tu corazón, y debes acudir al médico de médicos para que Él pueda ayudarte, para que Él pueda sustentarte en medio de la necesidad. Porque el médico divino nos está esperando. El médico divino puede inclinarse a nosotros. Él tiene la capacidad de limpiarnos. Él tiene la capacidad de perdonarnos. Él tiene la capacidad de borrar todas nuestras culpas. Él tiene la capacidad y el poder para cambiar nuestra vida hoy. Porque Él es Dios. Porque Él es el Señor. Dice la Biblia que Él puede poner un corazón espiritual dentro tuyo. Un corazón nuevo. Puede sacar ese corazón sucio, manchado por el pecado, ese corazón duro, y poner un corazón de carne, darte paz, puede darte amor a través de su Hijo Jesucristo, puede salvarte y perdonarte. Entonces, ¿cuáles son las características de un pantano? Bueno, es que te succiona, que te hunde, y no puedes salir aunque tú hagas esfuerzos por hacerlo. Necesitas ayuda, necesitas de Dios, necesitas de su gracia. Y eso reconoció el salmista. Clamó a Dios y Dios le oyó y le sacó de este lugar. ¿Cuál fue la obra de Dios? Versículos 2 y 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, el salmista, él en un momento decidió, dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo necesito de ayuda, yo necesito el auxilio del Señor, yo necesito que Él venga a ayudarme. Y sigamos haciendo esta imagen de este pantano, de este hombre ahí sumergido en esta arena movediza, pero ahora dibujaremos
plasmaremos ahí la imagen, un brazo poderoso que desciende del cielo, un brazo fuerte que en medio del clamor de este hombre viene y lo rescata. El único brazo que puede rescatarlo, el único brazo que puede sacarlo de esa condición, que puede liberarlo de esa aflicción y ponerlo en roca firme. Este brazo poderoso es el brazo de Dios. Es la mano de Dios que puede sacar al hombre de esa condición y restaurar su vida y poner en su boca un cántico nuevo. Y ese cántico nuevo, lo que quiere decir David, es gozo en su corazón. Es una alabanza a Dios para que otros también vean y den gloria a Dios por ello. Entonces él esperó pacientemente a Jehová. ¿Y qué pasó? Dios se inclinó a él. Y eso es lo que hace Dios. Esa es la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios nosotros a veces la definimos simplemente como un favor inmerecido. ¿Cierto? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Pero la gracia de Dios es Dios inclinándose a nuestro favor. Es Dios escuchando nuestro clamor, es viendo nuestra necesidad e inclinándose con un brazo fuerte para rescatarnos, con amor, con misericordia, con perdón. Él se inclina y extiende su mano para que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones sin merecerlo. Eso es gracia. Aquí vemos la gracia de Dios inclinándose a favor de David. ¿Qué dice la Escritura en Efesios 2? Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. No hay mérito en ustedes, pues es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos conseguir la reconciliación, el perdón, el cielo, la vida eterna, por las obras que nosotros podamos hacer. Todo es por gracia de Dios. Dios se inclinó a mí, dice David. Y usted dice, oye, pero nosotros somos los que debemos inclinarnos delante de Dios. Nosotros somos los que debemos humillarnos, los que debemos agacharnos, inclinarnos. Sí, por supuesto, somos nosotros los que debemos humillarnos. Pero Dios da gracia a los humildes, dice la Escritura. Dios mira el corazón de aquellos que le invocan. Dios mira el corazón de aquellos que humildemente claman a Él y se inclina a ellos y obra en favor de ellos. Dios se inclinó a nosotros. Dios se inclinó a David. Y Dios también se inclina a nuestro favor. ¿Sabe cómo Dios se inclinó a nosotros? ¿Cómo Dios derramó su gracia en nosotros? Bueno, Él mismo dejó su trono, dice la Escritura, se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado. Fue atrapado, fue azotado, fue lacerado, cargó una cruz sobre sus hombros. Su cuerpo bendito lo escupieron, lo maltrataron, lo golpearon. Se humilló a nuestro favor y murió en esa cruz, pagando el precio de nuestra maldad para que nosotros fuésemos rescatados del lodo cenagoso, para que nosotros fuésemos rescatados de ese lugar, de esa arena movediza que nos estaba hundiendo, de ese pecado que nos estaba atrapando. Y nos perdonó, nos restauró y nos dio vida. Entonces debemos pintar ese brazo fuerte, ese brazo musculoso, ese brazo de Dios que va a nuestro rescate y nos saca de esa condición. Y mientras lo sacaba, lo iba limpiando y lo pone en un lugar seguro. Quita el miedo, el temor de su corazón. Quizás ese hombre estaba desesperado, estaba temeroso, pero Dios quitó eso de su corazón y los puso en un lugar firme, en roca firme. Y puso luego en su boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. O sea, una sensación, un sentir de gozo, un sentir de alegría, de gratitud, de esperanza, porque Dios lo había rescatado. Hermano, ese es el sentir que nosotros debemos tener hacia Dios. Gratitud, gozo, alegría. No hay razón para estar triste, a pesar de que a veces las cosas de este mundo, ¿cierto?, y las aflicciones de este mundo nos ponen tristes. Pero al pensar en el Evangelio, al pensar en la vida que Cristo nos ha dado y en el rescate que Él ha hecho por nosotros, no hay razón para sentir tristeza. Porque tenemos esperanza. Porque un día Dios enjugará toda lágrima, dice la Escritura. Porque un día todo dolor se acabará. Un día toda aflicción se acabará. Todo peligro se acabará.
Ya no lucharemos con nuestro propio pecado. Ya no lucharemos con esos problemas emocionales que a veces nos consumen, que a veces nos quitan el gozo. No lucharemos más con el desánimo. Estaremos rebosantes en la presencia del Señor, adorándole para siempre. Entonces vivimos con esperanza para poder enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida. No deje que las aflicciones, no deje que el pecado, no deje que el desánimo te quite el gozo, hermano mío. Lucha contra eso. Sal de ese lugar clamando al Señor con todo tu corazón para que Él mismo sea el que te libre del lodo cenagoso. Y dice el salmista que Dios enderezó sus pasos. Se arregló, cambió su vida, lo transformó. Ya no se conducía el salmista como se conducía antes. Cristo había cambiado su vida. Había cambiado su manera de vivir. Había cambiado su manera de mirar el futuro. Y lo llenó de gozo. Y dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque Dios todas las cosas no las hace solamente para nuestro bien. Somos objeto de su amor. Y recibimos sus bendiciones. Y Él nos ama, pero también lo hace para su gloria. Para que a través de la obra que Él hace en nosotros, su nombre sea glorificado. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos, nuestra vida debe ser una vida transformada por el Señor, una vida llena de gozo, una vida llena de alegría para que otros puedan ver el amor de Cristo en nosotros, para que otros puedan ver la gloria de Cristo en nosotros. ¿Cuántas personas en tu vida cristiana en algún momento de tu vida no te han preguntado, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú enfrentas de esa forma los problemas? ¿Por qué tú estás entero a veces en medio de las aflicciones? ¿Por qué tú tienes ese gozo siempre? ¿Por qué tú siempre estás dando palabras de aliento? ¿Alguien alguna vez te ha dicho eso en tu vida cristiana? ¿O algún familiar ha acudido a ti en los momentos de necesidad, en los momentos de aflicción? Mira, me está pasando esto, necesito tu ayuda. Yo sé que tú puedes dar un consejo, una respuesta, algo bíblico, algo que me aliente. ¿Han acudido de esa forma a ti? Bueno, quizás si lo han hecho es porque han visto el poder de Dios en tu vida. No es por ti, no es por tus capacidades, sino porque Dios ha obrado en ti. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O a lo mejor tú dices, no lo han visto, lamentablemente. A veces nos vemos más tristes que la gente que no tiene a Cristo. Más aproblemados. Más llenos de afán y de aflicción que la gente que no tiene a Cristo. A veces la gente que no tiene al Señor anda más gozosa que nosotros. Eso no puede pasar en el corazón de un cristiano. En el corazón de alguien que ha sido perdonado. En el corazón de alguien que ha sido lavado por la sangre de Cristo. En el corazón de alguien que tiene esperanza. Que tiene a Cristo. Hermanos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Puede faltarnos cualquier cosa en este mundo, pero tenemos lo más grande, que es el Señor. Llena de gozo tu alma por la obra de Cristo. El obstáculo de nuestra vida es el pecado. Son esos pecados, pecadillos que están ahí en nosotros que no nos permiten avanzar, que no nos permiten crecer, que a veces intentamos salir, pero otra vez nos hunden, y que nos quitan el gozo. Y como lo hablamos en la confesión de fe en algún jueves, quitan el brillo de nuestro corazón. El brillo de la luz de Cristo está más tenue en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en pecados no confesados. Entonces, hermanos, Dios nos puede sacar de ese lodo cenagoso. ¿Qué es lo que te tiene atrapado? ¿Qué es lo que te tiene estancado en tu vida cristiana? ¿Por qué tú te examinas y dices, no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy madurando en la fe? ¿Qué me está impidiendo que yo crezca? Bueno, esos obstáculos deben sacarse de la vida, clamando al Señor y pidiéndole su asistencia, pidiéndole su ayuda. A lo mejor tú llegaste con un corazón atribulado, con un corazón aproblemado, con dificultades. Tú te sientes en tu interior con soledad, te sientes en el lodo cenagoso, hundiéndote más y más. Bueno, déjame decirte que Cristo es la única esperanza. Cristo es el brazo fuerte que puede sacarte de ese lugar y que puede darte paz, gozo a tu alma. Puede dar vida, puede renovar tu fuerza, puedes poder sentir esa paz que quizás no has sentido por mucho tiempo o nunca en tu vida la has sentido. Puedes experimentar el amor de Dios, que es el amor de un padre.
Puedes experimentar el perdón de tus pecados y sacar esa mochila que llevas sobre tus hombros. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo puede dar ese descanso a tu alma, ese perdón a tu vida, pero tienes que clamar a Él, tienes que acudir a Él en arrepentimiento y fe, y pedir a Él que te salve, pedir a Él que sea ese brazo fuerte que se incline a ti y te saque del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Cómo estás hoy día? ¿Cuál es tu condición? Hermanos cristianos, ¿por qué hemos perdido el gozo en nuestra alma? ¿Por qué nuestra copa no está rebosante? ¿Por qué no anhelamos la Escritura? ¿Por qué no anhelamos la oración? ¿Por qué no anhelamos estar en la presencia de Dios? Bueno, por pecados que hay en nuestra vida, por licencias que no hemos dado. ¿Por qué el desánimo ha llegado a tu alma? Y un desánimo a veces que nos consume, que no nos deja levantarnos, que no nos deja andar bien en el día, que no nos deja disfrutar del Señor, que no nos deja disfrutar de las alabanzas que entonamos a Él, que no nos deja disfrutar de su palabra. ¿Por qué eso ha llenado tu corazón? Bueno, por el descuido de tu vida, por el descuido de tu alma. Vuélvete al Señor de todo corazón y clama a Él, porque Él puede sacarte del pozo de la desesperación. Él puede enderezar tus pasos y Él puede poner en tu boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Oremos al Señor. Y si Dios ha hablado a tu corazón, clama desde lo profundo de tu alma. Pídele a Él que te perdone y pídele a Él que obre en tu vida para salvación. Bendito Señor, queremos agradecer, Señor, tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y no vuelve a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Señor, sigue completando el propósito en nosotros y sigue santificando tu iglesia por el lavamiento del agua por la palabra. Oh Señor, sigue obrando en las vidas de aquellos que no te conocen y trae salvación y vida eterna. Oh Dios, gracias por este tiempo. Te alabamos a ti, bendecimos tu nombre en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.